Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. ¿Cuál es la diferencia entre un evangélico y un fiel creyente en Cristo Jesús y sus doctrinas? Hay una sola, mi amigo, que voy a explicar en un momentito. El evangélico se ufana de ir al templo y pertenecer a una iglesia local. El creyente decide madurar y esa es la diferencia. ¿Cómo así? Me preguntará usted, explíqueme. Número 1, el creyente se fortalece en la oración. Número 2, el creyente crece a través de la comunión con los santos, es decir, asiste y tiene compromiso con una iglesia local. No descuida la lectura bíblica, sería el número 3. Y el número 4, deja las cosas que son de niño y decide caminar en madurez. Esa es la vida de un seguidor de Cristo, es un proceso de maduración constante, pero en la mayoría de los casos no es así. Mucha gente vive al azar, como diría un buen boliviano, a la que te salga. No, mis amigos, el verdadero creyente cuando escucha las enseñanzas de Cristo tiene que estar dispuesto a cambiar. El creyente en madurez planifica, tiene metas, ya no corre por el mundo a lo que le salga. El creyente maduro es aquel que tiene la habilidad para controlar la ira, el enojo, enfrentar las discrepancias sin violencia, sin agresividades. Madurez es cuando aprendemos a no juzgar, a no criticar, a no participar en rumores falsos, a no ser chismosos. La madurez es tener paciencia, es tener el aguante, ser tolerante. Madurez es perseverancia, es la habilidad de sacar adelante un proyecto, una situación a pesar de las diferentes situaciones de oposición que tengamos. Si usted es un evangélico de rótulo, este programa es para usted. Según yo estaba cumpliendo con mi ritual evangélico, pero yo, como en ese momento recibo eso, lo que tengo es arrepentimiento y una gran gratitud en mi vida, una gratitud por lo que Él había hecho, porque hasta ese momento entendí que era el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entendí que Él perdonaba mis pecados. Yo estaba sumamente agradecido y de hecho es mi plataforma de vida. Yo vivo como agradecido, yo vivo en números rojos porque sé cuánto Él me perdonó. Y lo amo porque yo no merecía eso y eso es la gracia. La gracia de Dios no es lo que yo merezco, más lo que yo necesito. Bienvenidos a 180 grados, yo soy su amigo Ernesto Pinto y espero que la audición de hoy pueda traer educación, luz y esperanza para aquellos que se esfuerzan en el crecimiento de la madurez de su fe. En esta oportunidad estamos caminando por las calles de la ciudad de la eterna primavera, Guatemala. Y nuestro invitado de hoy es Antulio Castillo, un hombre que creció en la iglesia, pero me dice que su vida no reflejaba lo que desde el púlpito se predicaba. Veamos cómo Dios trató con nuestro invitado de hoy. Sin más comentarios, bienvenido Antulio y cuéntanos un poco acerca de usted. Muchas gracias, Pastor Ernesto. Es un privilegio estar acá, compartir con ustedes un poquito de lo que Dios ha sido en mi vida. La verdad es que nací aquí en la ciudad de Guatemala, aquí en la capital, y nací en el año 1967. Soy el primero de 4 hermanos y unos años pasaron y por razones de violencia en Guatemala, política, mi papá tomó la decisión de enrolarse en el servicio diplomático y fue trasladado a Chile. Y en Chile pues crecí, realmente mi infancia fue en Chile. Posteriormente nos trasladaron a Honduras, ahí estuvimos hasta el año 76, en la época del terremoto. Y pues aprendí el idioma inglés precisamente en Honduras, un país que amo. Ahí fue parte de mi infancia. Y posteriormente nos venimos a Guatemala cuando nació mi tercer hermano. Y nos venimos para acá y hemos radicado aquí en Guatemala después de ese tiempo ya en adelante.
¿Qué recuerdos tiene de niño de la ciudad de Guatemala? Ahora es un poco difícil, especialmente en la hora del tráfico, cruzar la ciudad, pero en su infancia, ¿qué recuerdos tiene de esa ciudad? La verdad es que en la infancia, al principio no tengo mucho recuerdo de ella porque nos fuimos muy temprano. Ya tenía 3 años cuando fuimos a Chile. ¿Cuál es su mejor recuerdo de Chile? Mi mejor recuerdo de Chile es posiblemente esquiar en Bariloche. Una cosa interesantísima, y lo práctico que se vuelve para uno el acostumbrarse a los terremotos y a los temblores, porque tiembla constantemente. En Chile. En Santiago de Chile, sí, así es. ¿Su mejor recuerdo de Honduras? Honduras. En Honduras, en el Hatillo. El Hatillo era precioso, una parte alta de Honduras donde hay mucha niebla, muy fresco. Y muy fresco, precioso. La verdad es que sí, me deleito mucho ahí, y viví también por Miraflores, cerca de la universidad. ¿Es difícil para la familia de un diplomático ir de un país a otro? Yo creo que sí, hay una adaptación, y aunque sea Latinoamérica, la cultura sigue siendo la misma. Sin embargo, hay diferencias. Cada país tiene sus peculiaridades. ¿Qué fue lo más difícil para Antulio el adolescente en esos cambios? Posiblemente la parte social, la parte de adaptarse a los amigos, nuevas relaciones. Ese es un golpe para un muchacho siempre. Creo que no es fácil. Me decía fuera del aire que sus padres le instruyeron en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica. Así es, desde que yo recuerdo, pues en Chile mis padres nos llevaban a la iglesia presbiteriana central, y ahí fue donde nosotros pues empezamos en el evangelio. Y ahí es todo lo que recuerdo. Toda mi vida tuvo contexto religioso evangélico. Creciendo en un hogar bien constituido, donde papá y mamá, usted tenía un buen ejemplo, miraba a papá suplir, a mamá estar ahí, yendo a la iglesia constantemente, pero usted me decía que habían áreas en su vida que no eran tan muy evangélicas, muy cristianas. Así es, no, la verdad es de que yo tenía todo el trasfondo religioso, sabía los coritos, sabía textos bíblicos, las canciones, cantábamos en la iglesia y todo, y vivía una vida bastante religiosa evangélica, cuando en ese tiempo pues era un poco extraño ser evangélico, y tenía ese contexto. Entonces yo me consideraba un buen evangélico. Sí. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, pues mis padres querían que yo me casara con una persona que tuviera temor de Dios. Mi esposa era católica, yo evangélico, y decidimos casarnos después de un noviazgo de 7 años. Mi esposa es Vera de Castillo. Tenemos 4 hijos, y milagros uno tras otro, pero 4 hijos. Y la verdad es que nos casamos después de un noviazgo de 7 años en Union Church, una iglesia aquí en Guatemala. Más adelante, como a esos 2 meses, tengo el privilegio de asistir a la instalación de uno de los pastores aquí en Guatemala, el pastor Fernando Solares, que estaba empezando su iglesia. Antes de que me cuente esa historia, ¿cuántos años tenía Antulio cuando se casa? Yo me casé a los 23 años. No, bastante joven. Bastante joven. Ya, entonces llega, después de 2 meses, ¿de qué evento me decía? Después de casarnos, a los 2 meses empezamos a asistir a esa iglesia. Fuimos a la instalación de la iglesia donde el hermano Fernando Solares empieza su ministerio. Un buen amigo que es director del Canal 27 acá en Guatemala. ¿Y qué pasó en esa reunión? La verdad es que yo iba como a otra reunión más de iglesia. O sea, ya tenía el estereotipo de iglesia normal evangélica. Era en el Cine Reforma, en la ciudad capital. Y fuimos a la instalación. Él empieza a predicar y da una predica muy linda, normal. Sin embargo, él empieza a tocar el tema de los sepulcros blanqueados. Y me llamó la atención, capturó mi pensamiento. Y él empieza a explicar y dice: muchos de los que están en esta sala son como sepulcros blanqueados. Por fuera están arreglados, pintados con flores, y huele bien todo y bonito. La grama bien cortada, pero por dentro hay huesos podridos, hay huesos sucios de muerte. Cuando él dijo eso, algo en mí se ignitó, algo encendió, y sentí que me estaban hablando a mí, como que a nadie más le estaban hablando, y eso conmovió mi corazón realmente. ¿Y por qué? ¿Por qué se sentía un sepulcro blanqueado, si puedo adelantarme a lo que nos va a contar? La realidad es que lo que sentí fue una doble vida, una doble moral, una hipocresía, porque yo cumplía con preceptos públicos, correcto, no tomaba, no fumaba, pues sí bailaba pegado, pero sí, yo sentía esa doble moral. El domingo iba a la iglesia, pero en mi vida privada, en mi vida moral, sexual, yo no estaba viviendo una vida íntegra ante Dios. Y cuando él menciona esa palabra, yo siento un golpe. Yo le llamo ahora, entendiendo, una convicción de pecado. Y no es que yo pretendiera vivir 2 vidas. Sencillamente no
no había habido esa convicción. Yo regreso a esta palabra porque yo creo que lo que le pasa a uno antes de recibir a Cristo es una convicción de pecado. Correcto. Algo pasa en el alma cuando uno reconoce y entiende que es pecador. Yo he oído mucha gente que dice, yo ya hice una oración de fe, y yo me pregunto, ¿será que sintió una convicción de pecado? Porque yo cuando la sentí, lo que me pasó es que en un momento cuando el hermano Fernando Solares pregunta si alguien quiere recibir a Cristo, yo ya estaba tan movido en mi corazón, el Espíritu Santo, entiendo hoy, me había convencido de pecado, que cuando él pregunta si alguien quería recibir a Cristo en su corazón, yo siento algo dentro de mí que me hacían la necesidad de salir corriendo, levantar mi mano, ir a hincarme y postrarme y dar gracias a Dios por esa convicción que estaba entendiendo, porque yo en cuestión de segundos vi mi vida completa, en cuestión de segundos, toda la porquería que había hecho, mi hipocresía, y eso me hizo levantarme y entregarle mi vida a Cristo. He decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. He decidido por ti. He decidido por ti. Otra vez bienvenida a esta audición de 180 grados. Nuestro invitado de hoy nos estaba contando cómo se sintió al verse confrontado con la palabra de Dios. Mi amigo, cuando decidimos obedecer las enseñanzas de Cristo, toda hipocresía se tiene que ir. Todo pecado no confesado tiene que salir a la luz. Ser creyente implica gozarnos en la santidad de Dios. En unos segundos continuaremos conversando con nuestro invitado Antulio Castillo. Mientras tanto, quiero agradecer a todos ustedes que apoyan para que este esfuerzo televisivo sea una realidad en todo el mundo. Usted también puede apoyar y ser parte de este ministerio. Visítenos en nuestro portal y ahí hay una sección que dice ¿Cómo puedo ayudar? Y desde ahí, por supuesto, usted junto a nuestro equipo puede hacer la diferencia en la vida de muchas personas. Desde ya, gracias por visitar la página, la cual está apareciendo en este momento en su pantalla. Continuamos la conversación con nuestro amigo Antulio. En el segmento pasado, Antulio nos decía que la prédica lo confrontó y él decidió entregar su vida a Cristo. Antulio, ¿qué pasa en tu vida después de esa decisión? Le cuento, yo tuve un llamado a ser pastor, ahora soy pastor, soy bioocupacional y en medio, y me refiero a que soy empresario y soy pastor, tengo un llamado a eso, reyes y sacerdotes, diríamos en el contexto, pero quiero contarles que sí, yo ahora entiendo que no solamente es, ese arrepentimiento requiere la convicción de pecado, el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. El confesar nuestros pecados también, porque dice Romanos que si creemos en el corazón y confesamos con nuestra boca, entonces somos salvos. Total. Tiene que haber todo ese proceso. Así, son pasos. Yo creo que son 4 pasos que Dios nos va llevando a nosotros. Y Dios le lleva a través de todos esos pasos en ese momento. Así es. Y entonces paso al frente, recibo a Cristo en mi corazón y tenía el arrepentimiento del cual está mencionando. Él entra a mi vida, yo sé que Él lava todos mis pecados, los echa al fondo del mar, no se acuerda más de ellos, me da perdón y me regala ese Espíritu Santo por el cual ahora yo sé que Él vive. Creció en la iglesia, pero no había tenido este proceso de vida. ¿Y qué le dice en esa oración a Dios ahí? Yo le pido perdón por todo lo que he hecho. Le agradezco que me haya mostrado mi pecado. Le entrego mi vida por completo y me comprometo a que Él era el Señor de mi vida y mi Salvador. También ahora logro entender que en esa ocasión lo hice mi Salvador, mas no mi Señor. Creo que el señorío en la vida de uno es un proceso de toda una vida. La salvación es un momento, pero si algo le puedo decir es que estoy más que convencido que al cielo no entran los evangélicos, los católicos, los religiosos, ni los pastores, ni ninguna otra persona. Al cielo entra la gente perdonada. No entran ni los buenos, sino los que se han arrepentido y han sido perdonados. Creo que son los que entran al cielo. Muchos de mis entrevistados salí afuera y dije, Dios, si estás ahí, respóndeme a mi clamor.
¿Qué le dijo usted si usted ya iba a la iglesia todos los domingos? ¿Qué le dice usted? ¿Perdóname mi hipocresía o qué le dice? Sencillamente, como nunca había sentido la hipocresía, Ajá. según yo estaba cumpliendo con mi ritual Sí. evangélico. Pero yo, como en ese momento recibo eso, lo que tengo es arrepentimiento y una gran gratitud en mi vida, una gratitud por lo que Él había hecho, porque hasta ese momento entendí que era el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, entendí que Él perdonaba mis pecados, y yo estaba sumamente agradecido, y de hecho es mi plataforma de vida. Yo vivo como agradecido, yo vivo en números rojos, porque sé cuánto Él me perdonó, y lo amo porque yo no merecía eso, y eso es la gracia. La gracia de Dios no es lo que yo merezco, más lo que yo necesito. Encuentro se transmite en todo Iberoamérica. Temas que otros callan. Eso es Encuentro. Por favor, visite nuestro portal en www.encuentro.ca. Allí puede localizar una de las emisoras que transmiten Encuentro en su ciudad o país. Les invitamos a sintonizar Encuentro en su emisora favorita. Para más información, visítenos en el internet en www.encuentro.ca. Y ahora sí, de regreso al programa de hoy con el pastor y consejero familiar, el doctor Ernesto Pinto. Ahora nuestro invitado Antulio y su familia están sirviendo en el ministerio en una congregación local. Antulio, ¿cuáles son las luchas que enfrentas ahora en esa vida ministerial? Quiero contarle que, hablando del señorío de Cristo en nuestra vida, yo durante mucho tiempo peleé con el diseño que Dios me había dado a mí, porque según yo, ese diseño no encajaba dentro del perfil regular de un cristiano y mucho menos de un pastor. Sí. En mi corazón habían anhelos de grandeza, emprendimiento, competencia, y yo sentía que eso era algo equivocado siendo ahora evangélico, era lo que yo escuchaba. Que todos tenemos. Totalmente. Y en medio de eso, ya siendo cristiano, pues entendí de que Dios me había llamado con el diseño que Él había diseñado, valga la redundancia, en mi vida. Porque yo le pedía al Señor, quítame la agresividad, quítame la competencia o esa competitividad que yo mantengo, quítame ese anhelo de tener, porque eso no es humilde ante ti. Hasta que Dios permite que yo entienda Efesios 2:10. Dice la palabra que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Correcto. Y cuando yo descubro eso, le digo, Señor, porque me invitan a dar un seminario que se llamaba Dibuja tu Destino. Y cuando yo pregunto, miren, ¿y por qué quieren que yo lo dé? Entonces me dicen, porque tú tienes el diseño para hablar de este tema. Entonces digo, déjenme hablar con el Señor, déjenme preguntarle si está de acuerdo que dé este tema. Cuando yo le digo y le pregunto, Señor, ¿por qué quieres tú que yo dé este seminario o no quieres? La respuesta que escucho de parte de Él es, yo quiero que tú lo des porque tú peleaste con tu diseño hasta que lo entendiste. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo peleaba con el diseño hasta que Dios me dijo, yo no voy a cambiar en ti o de ti lo que yo puse en ti. Este diseño yo lo hice para un propósito. Entonces yo descubrí una vida con propósito. De antemano ya Dios ha preparado estas obras, ¿no? Así es. Él las preparó y nos diseñó. Una vida con propósito, que es un libro que ha sido vendido en todo el mundo y traducido en casi todos los idiomas, lo hace a uno descubrir que ese propósito tiene que ver con nuestro diseño dado por Dios, único para alcanzar este propósito. Y a mí eso me sirvió espectacularmente porque yo entendí que por ejemplo, en mi caso, me gustaba el boxeo, estuve en karate, fui campeón nacional de aceleración de vehículos, tengo un club de motociclismo cristiano, me accidenté en moto muchas veces y bueno, hice tantas cosas. Entonces Dios me llamó a esto y me dijo, yo no quiero cambiar de ti lo que yo puse en ti. Y al descubrir esto, yo le dije, Señor, entonces ayúdame a hacer un ministerio, algo que apele a la masculinidad de los hombres. Y de ahí nace el ministerio 300 Salvajes de Corazón. Yo he insistido, Pastor Antulio, que es muy importante que lleguemos al corazón del hombre. Creo que el hombre es decisivo, especialmente en nuestro continente. Es el hombre el que abandona en muchos de los casos la familia. Es el hombre que muchas veces no quiere reconocer a sus hijos. Es muy importante restaurar el corazón de los hombres. Y me decía usted que tiene un ministerio que se llama
300 salvajes De corazón. de corazón. Así es. Descríbanos un poco ese ministerio. Tuvimos la oportunidad de estar en Colorado en un retiro para hombres de un pastor que se llama John Eldredge. Él hace el libro o escribe el libro que se llama Salvaje de Corazón. Sí. Y en ese tiempo nosotros vamos al retiro y no entiendo a qué voy. Y cuando regreso Dios me llama. Yo no quería predicar los viernes en ministerios de hombres ni nada por el estilo. Quería estar con mi familia. Y yo acepto una invitación de mala gana. El Señor me llama, me convierte el deseo de servir y empiezo a levantar ese ministerio que Dios puso en mis manos, entiendo ahora. Y era con el propósito de permitir que los hombres descubrieran la masculinidad que Dios diseñó y que Jesús modeló, el carácter de Cristo en nosotros. Y cuando empiezo a pensar en este tipo de evento, empezamos a hacer una creatividad en temas o tópicos que a los hombres les gusta. Por ejemplo. Guerra espiritual. Entonces hablábamos de las armas. Un día entro yo con una pistola, una 9 milímetros y mi Biblia, y hablo de la guerra espiritual, qué arma es más poderosa. Claro. Meto una moto en el escenario, metemos un aeroplano. Un día hicimos una serie de fútbol. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos de ambientes de hombres relevantes, con temas de hombres en donde hablamos de la importancia de Cristo en todas las áreas. Y entonces empezamos a trabajar en reconstruir esa masculinidad y entender la grandeza que Dios ha puesto como hombres dentro de nosotros. ¿Cómo reconstruimos la masculinidad? Nos gusta en un mundo acelerado, nos gusta 1, 2, 3. Seguran 3 o 4 aspectos que usted nos diría, de esta manera hemos restaurado la masculinidad de muchos hombres. Yo creo que lo primero es entender el diseño que nosotros tenemos en el corazón. Ronnie, que es el pastor principal de la iglesia, nos explica y hemos descubierto el evangelio del corazón. El evangelio del corazón son 3 deseos centrales que nosotros tenemos, que está ligada a las 3 tentaciones que Jesús sufrió. Esas son el deseo de poder, de honor y de gloria. Son 3 deseos donde se aglutinan todas las tentaciones, apelando a los buenos deseos sacados del contexto y se vuelven pecaminosos. Entonces son 3 deseos de un hombre, vivir unos 5 propósitos, y el discipulado es la construcción de carácter de Cristo en la vida del hombre. Pero creo que uno de los problemas en la sociedad es que las iglesias no apuntan a ministerios que conecten el corazón de los hombres sin querer cambiar el diseño de los hombres. Entonces, a veces en esa religiosidad encontramos hombres que no quieren vivir todo el potencial, mientras que en el mundo los hombres son agresivos y son fuertes y se acercan, pecan, pagan las consecuencias. No les llama la atención lo que en las iglesias hacemos. Entonces nosotros lo que dijimos es, a los hombres que están en el mundo, queremos invitarlos a que vengan al centro y conozcan el diseño de Dios. Y a los que están en las bancas de la iglesia, muertos posiblemente en una banca, lo estamos llamando a ser ese hombre de Dios. Entonces reconstruir esa masculinidad, es decir, Dios diseñó esa masculinidad con un propósito para impactar el mundo, hombres del reino que afecten las esferas políticas, sociales, mucho más allá, como económicas, como Nehemías cuando reconstruye. Claro. Cuando sale dice, yo no soy de los hombres que se sientan y se esconden en las bancas de la iglesia. Eso para mí es relevante realmente para un hombre. Sí, muy importante. ¿Cuáles son las luchas que vienen los hombres al ministerio de ustedes? ¿Cuáles son esas dificultades que ellos le traen a usted, pastor? Estoy luchando con esto. Estamos luchando constantemente con 3 grandes temas. La inmoralidad sexual es uno de los temas que verdaderamente lastiman nuestra sociedad. El tema de las finanzas es un tema muy complicado en los hombres. Constantemente están luchando contra eso. Y creo que lo tercero es el carácter, la fuerza del hombre, que no es lo mismo que la personalidad de nosotros. Yo creía muchas veces que el carácter era lo mismo que la personalidad y no lo es. Y descubrí eso que me sirvió mucho. El carácter se construye, mientras que mi temperamento es algo que Dios me dio, pero que tengo que canalizar en el carácter de Cristo. Amansarnos. Amansarnos. La palabra que usted acaba de decir, mansedumbre. Yo enseño mansedumbre a los hombres. ¿Qué es mansedumbre? Yo pensaba que un manso era un menso. Son primos, pero no son hermanos. Exactamente. El menso es una cosa. El manso es fuerza bajo control. Exactamente. El manso es una fuerza que está controlada y eso solo Cristo lo puede hacer. En este caso por el Espíritu, ¿no? Así es. Bueno, quiero agradecerle por venir a 180 grados. Y no quisiera despedirme sin que usted le mandara un mensaje a aquel hombre que nos está escuchando o que nos está viendo en este momento. ¿Qué usted le diría de su corazón? Tal vez tiene los mismos conceptos de muchos, que la iglesia es para las mujeres o para los débiles. ¿Qué usted le diría? Yo le podría decir a un hombre que
El Señor nos habla a nosotros en la Escritura de muchas maneras, pero una de las que más creo que disfruto es cuando nos dice a nosotros: el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Yo creo que un hombre tiene que descubrir que esa masculinidad que Dios diseñó y Jesús modeló está al alcance de una relación personal con Cristo. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo y decimos: Señor, quiero que tú seas el Señor de mi vida, y le abrimos las puertas, soltamos los compartimientos que tenemos y dejamos que Él entre a todas las áreas de nuestra vida, Él trae libertad. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A veces la libertad es algo de lo cual necesitamos tanto, pero que la vemos tan lejos y está al alcance de solamente una oración. Pero soy tan malo, he hecho tantas cosas malas que no sé si Dios me pueda perdonar. Esa es una acusación que los hombres tenemos constantemente. No hay cosa, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Los hombres tenemos a veces la tendencia a amar y a buscar a Dios en base a lo que nosotros somos y podemos dar. Pero Dios no nos rechaza por lo que hemos hecho. Él nos ama como somos, nos conoce como somos. Podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia para el oportuno socorro. Cuando yo siento tentación, voy inmediatamente a los pies de la cruz y digo: Señor, estoy sufriendo tentación. Tú ya lo sabes, ayúdame. Y entonces Él entra y me rescata. Él siempre está con sus brazos abiertos esperándonos. Muchas gracias, Antulio, por venir a 180 grados. Bendiciones, gracias. Es tuya, por siempre te seguiré. Gracias, muchas gracias a nuestro amigo Antulio por abrir su corazón y a usted por regalarme media hora para reflexionar. No me quiero despedir sin decirle que Dios está interesado en rescatar nuestras vidas. Si el deseo de poder, honor y gloria está empañando nuestra vida espiritual, permítame repetirle lo que Cristo nos pide. Y aquí cito Mateo 11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué significa este texto?, preguntará. Mi amigo, que debemos de caminar amarrados con Cristo. Unidos a Él aprendemos a decirle no a la soberbia y sí a la humildad. No al pecado y sí a la paz de Dios. Mansos y humildes de corazón, vamos a encontrar descanso en el sacrificio que compró Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No hay otro camino a la salvación. Cristo lo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. No tarde más. Una vez más quiero agradecerle por habernos sintonizado y espero que tome esa decisión de entregar su vida a Cristo Jesús. Al despedirme, le recuerdo que Dios le ama y yo también.